gracias, Rocío. Muchas gracias también a Gabriela también y a todos los que están por aquí, y de forma virtual también. Para mí he pasado un montón de veces por acá, por el frente, por la ruta, y siempre tuve la intención de conocer todo el instituto y todo el predio. Y la verdad que hoy me vine tempranito para conocer y caminar y verlo, y la verdad que las instalaciones son muy lindas. También he charlado con muchos de ustedes, así que una calidad humana también muy, muy linda. Felicitaciones por eso. La verdad que me llevo algo muy lindo y una diferencia muy marcada de los lugares donde yo trabajo, donde hay muchos estudiantes dando vuelta, hay mucho ruido, hay muchas cosas, entonces acá es muy tranquilo, muy lindo, muy verde, cosas que allá en la ciudad universitaria no lo tenemos. Bueno, como a los fines de preparar la presentación, este es un público muy particular, porque acá todos saben de computación, todos saben de programación, también saben de GIS, también saben de inteligencia artificial. Entonces es todo un desafío, ¿no? De tratar de armar algo que fuese por ese lado, y he tomado el camino más corto y más simple. No voy a hablar nada de eso, porque quizás entramos en controversia, pero bueno, si después al final quieren podemos charlar un poco más, entrar en detalle. La presentación se va a enfocar un poco más en el sector energético, trataremos de dar algunas definiciones, el porqué de estas cosas, y bueno, tratar de buscar las aplicaciones que ustedes también utilizan, las mismas herramientas, pero en un contexto energético. Y esta figura muestra un poco la fuerza impulsora del grupo donde nosotros trabajamos, en el cual tratamos de generar modelos. Ahí lo que muestra el gráfico es básicamente una bioplanta o una central, donde elaboramos por ahí modelos en donde es necesario recurrir al eje vertical que quiere representar ahí un sistema de información geográfica, tratando de que capture la física del problema. O también generamos otros modelos, como está del otro cuadrante, donde generamos a través de datos estadísticos, a través bueno, vaya la redundancia, de la estadística, de la inteligencia artificial, del machine learning, algunos modelos también para interpretar alguna cosa. No hemos podido todavía, no hemos explorado la unión de las dos cosas, ¿no? De GIS con inteligencia artificial juntas, eso todavía no lo hemos aplicado. Esto es un poco el índice para tener una idea. Vamos a ver algunos conceptos, vamos a discutir un poco sobre lo que significa este bienestar, consumo de energía, emisiones, para luego entender lo que significa una planificación energética y cuáles son las consecuencias y las no consecuencias, positivas o negativas, perdón, de las consecuencias de una planificación energética, y luego veremos algunas aplicaciones. Ahí le pido disculpas, me olvidé de sacar la parte de eficiencia energética, eso no lo vamos a ver. Si no, no iba a entrar en 30 minutos, 35 minutos la presentación. Veremos entonces en esta primera parte de bienestar, ¿no? Y cuando uno habla de bienestar de las poblaciones, es una magnitud que es muy difícil de cuantificar, ¿no? De llevar un indicador que nos diga qué tan feliz o qué tan bien está un individuo en una población, ¿no? De hecho, no hay todavía un criterio unificado a nivel internacional de qué entendemos por bienestar. Pero permítame hacer una simplificación muy chiquita de tratar de justificar el índice, o utilizar el índice de desarrollo humano como una magnitud que nos permite cuantificar este bienestar, esta calidad de vida, ¿no? Este índice de desarrollo humano tiene 3 dimensiones, o se genera a través de 3 dimensiones, que tiene en cuenta la vida larga, el acceso al conocimiento, la educación, el nivel de ingreso, y esas 3 dimensiones se aglutinan en un indicador de forma tal que valores cercanos a 1 indican una mayor calidad de vida, valores cercanos a 0, una peor calidad de vida. Y allí en el lado izquierdo en el gráfico ustedes pueden ver la evolución desde 1990 hasta la actualidad, hasta el último dato disponible. Todo lo que les voy a mostrar acá son todos datos abiertos, así que ustedes, y está en la referencia, así que pueden ir a bajarlos también, allí sin ningún problema. Y fíjense que uno puede distinguir 4 diferentes categorías en países, y fíjense que Argentina está más cercano de tener un país de muy alta calidad de vida, o mejor dicho, un índice de desarrollo bastante superior. Si nosotros miramos cuáles son las dimensiones importantes en la tabla acá, bueno, tenemos un acceso a la escolaridad y un acceso a la salud que son mucho más grandes, lo cual compensa en parte el tema de los ingresos, ¿no? Que sabemos que es
bastante bajo. Estos datos son en 2022, a 2025 tiene que haber cambiado un poco la situación, pero bueno, no hay datos todavía disponibles para poder hacer eso. Entonces, si ustedes me creen que este índice de desarrollo humano mira o cuantifica un poco la calidad de vida, pasemos a... ¿Para qué pasó acá? Meet, dejar de compartir, no sé qué pasó. Ok. A ver ahí está. Entonces después queremos graficar, fíjense que en el eje de la Y tenemos este índice de desarrollo en función ahora de la cantidad de energía per cápita de diferentes países para el 2022. Esos son los puntos que están ahí. Un análisis un poquito más fino puede distinguir regiones, creo que no sé si allá al fondo se puede ver que hay regiones con tendencias lineales. Entonces, en la parte de abajo pueden ver que pequeños cambios en el uso de la energía implican muy grandes cambios en el índice de desarrollo. Entonces, le cambiamos un montón de vida a las personas que viven ahí por el acceso y el consumo de la energía. Zonas intermedias, donde se encuentra Argentina, donde tiene una pendiente importante, pero no tan grande como la otra. Y después hay una región a partir de 3, 4 kilowatts de potencia de energía, donde se mantiene casi prácticamente constante este índice en función de la energía. Y una cosa que es importante aquí es que hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Estas generalmente me gusta, se llaman lecciones aprendidas, pero no son lecciones aprendidas para ustedes, sino son lecciones aprendidas por nosotros, que también me gustaría trasladársela a ustedes. La primera lección aprendida acá, que hay un límite para el cual el consumo de energía no redunda en una mejor calidad de vida, ¿no? Pero sí hay un contexto en el cual sí es así. Y el problema no tiene que ver esto con, o sea, ¿qué problema hay con que estos países, por ejemplo, que después ya se pueden dar cuenta por qué tienen este despilfarro de energía, son petroleros, etcétera, pero cuál era el problema de consumir mucha cantidad de energía si sabemos que las sociedades evolucionan y cada vez consumimos más energía? El problema con eso está cuando uno hace una radiografía de las emisiones de gas de efecto invernadero. Allí ustedes tienen datos de China, de la evolución en millones de toneladas de CO2 equivalente desde 1990 hasta la actualidad, bueno, actualidad, 2018, que son los datos disponibles. Pueden observar en color azul los gases de efecto invernadero totales que emitió China, y en naranja aquellos que devienen del sector energético. El 84% es responsable el consumo energético allí, lo cual se maximiza un montón en Estados Unidos. Y estos dos países están muy lejos, bastante lejos del resto del mundo, ¿no? Incluida la Argentina, más o menos está dentro de ese promedio, entre 60 y 64% es más o menos en Argentina. Y si ustedes se fijan las magnitudes, sumamos resto del mundo, China y Estados Unidos, tenemos aquí la suma en el gráfico de abajo a la derecha, la evolución completa. Y si miramos las magnitudes entre China y Estados Unidos, es más o menos entre el 30 y el 35% de las emisiones. Con lo cual significa que sus matrices energéticas son responsables de entre el 28 al 32% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y son dos países que les importa poco las emisiones, como ya sabemos, ¿no? Bueno, estas tendencias lineales en la evolución total son las que nosotros nos permiten saber cuánto proyectar, ¿no? Cuánto va a haber de emisiones en 2050, en 2070, etcétera. Y si tenemos una forma matemática de vincular las emisiones con la temperatura, podemos saber cuál es la temperatura media, si sube, si baja, y de ahí vienen los diferentes escenarios energéticos que deben haber escuchado nombrar, al menos de Naciones Unidas o de cualquier otro instituto u organismo que genera ahí, ¿no? Pero de cualquier forma, la segunda lección aprendida es que el problema no es la energía, pues de hecho la energía siempre es buena y vamos a seguir generando, necesitando cada vez más energía, sino que es cómo la generamos el problema, y de ahí vienen las políticas en función de generar energía, pero que sean limpias, que sean sin emisiones de CO2. Por eso el tema de la energía nuclear, el tema de las represas hidroeléctricas de gran tamaño, son y aportan a este objetivo en particular, y muchas veces, dependiendo de dónde uno lee los informes, son considerados renovables, no son considerados renovables, algunas son consideradas limpias, etc. No voy a discutir mucho en eso, pero justamente son tecnologías que no emiten.
¿Y cómo hacemos para poder plasmar todo este tipo de cosas en una política pública, ¿no? Y ahí vienen los conceptos de sostenibilidad energética, que está asociado a cubrir las necesidades, como el concepto de sostenibilidad involucra siempre cubrir las necesidades presentes sin afectar las del futuro. En este caso particular es energético. Y les pedimos algunos adjetivos a esa forma de generar, de cubrir nuestros requerimientos energéticos. Le pedimos que sea seguro, que el suministro sea continuo, que las tarifas sean razonables. Todos los países subsidian la energía, mucho más que Argentina, en muchos casos. Eso es una política de Estado, digamos, no tiene absolutamente nada que ver con quién lo tiene que pagar. Eso tiene un costo, que es una política de Estado. Tiene que permitir una competitividad económica con un crecimiento industrial, tiene que ser sostenible ambientalmente, etc. Así le damos adjetivos a esa sostenibilidad energética. Es un deseo. Y llevar ese deseo a lo terrenal es lo que se conoce como planificación energética. Ahora, es el proceso de elaborar políticas públicas para que ese deseo, del lado izquierdo, se concrete en realidad en el territorio. Y como se concreta en el territorio, también necesitamos considerar algunas cosas propias del territorio. Por ejemplo, la disponibilidad local. La provincia de Córdoba, por ejemplo, si bien hay paneles, aerogeneradores y paneles fotovoltaicos por muchos lados, no podemos competir con la irradiación del norte de Argentina, ni con la calidad de los vientos, la velocidad del viento del sur, pero sí podemos nosotros en Córdoba poder competir porque tenemos mucha biomasa disponible. Entonces, ¿a dónde hacer hincapié en una planificación energética? En algo que nos permite a nosotros ser competitivos como provincia, y eso tiene que ver con la disponibilidad local, maximizar la disponibilidad. También tiene que ser proyectada, porque tenemos que generar una política de crecimiento industrial, tenemos que fomentar esa industria, tenemos que atender también a las realidades de crecimiento poblacional. Entonces, eso tiene que ser vivo, tiene que ser proyectado a 2050, a 2040, a 2060, etc. Tiene que ser flexible, porque siempre surgen nuevas tecnologías. Y algo que es muy importante, más que las tecnologías, mi experiencia, son la parte económica, los diferentes esquemas de comercialización. Eso impacta muchísimo más en la sociedad que los paneles fotovoltaicos. La posibilidad, ya vamos a entrar en detalle, de poder generar nuestra energía en nuestra casa y poder venderla al sistema interconectado, al sistema eléctrico. Eso hizo un boom en la provincia de Córdoba y mucha gente empezó a poner paneles fotovoltaicos en sus casas, independientemente de que esté haciendo una obra de bien al medio ambiente, ¿no? Y eso también es una lección aprendida, que no la puse, pero es una lección aprendida que vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Una planificación que tiene que ser pensada maximizando localmente el territorio con algunos adjetivos importantes relacionados con la sostenibilidad. Veamos algunas aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones del diseño bioclimático. Traté de buscar algunos ejemplos en los cuales ustedes no tengan mucha expertise ni experiencia, así no me pregunten ni nada. No, pero digo, así trataba de buscar un poco, llegar con algunas cosas nuevas, digamos, hacia el público. Y después veremos algo de generación de bioenergía, donde usamos GIS, y más al final algo que estamos desarrollando desde hace medianamente poco, algunas aplicaciones de inteligencia artificial, en realidad en redes neuronales profundas. Esta es la cadena energética de Argentina, una visión muy tradicional y muy vieja. Ya vamos a ver que eso no es tan así, pero del lado izquierdo usted tiene la energía primaria donde están los recursos, ¿no? Allí tenemos los combustibles fósiles, la energía eólica, solar, representada por el sol, el uso hidroeléctrico, etc. Todos los recursos primarios están allí. Eso se tiene que extraer, se tiene que transformar, pasa por una secuencia de transformaciones, muchas, dependiendo de qué vector energético sea, hasta que el final del camino es llegar a generar energía en nuestros hogares, en la universidad, en los hospitales, etc. Algo que luego tiene que ser también transformado por un equipo, ahí representado, por ejemplo, por un aire acondicionado, que tiene también una eficiencia, y esa energía utilizada es lo que generalmente se tiene el concepto de energía útil.
Entre el lado izquierdo del recurso hasta la energía útil, hay un montón de procesos en el medio, que por ende cada proceso tiene una eficiencia. Entonces la eficiencia total es la productoria de todas esas eficiencias. Obviamente hay mucha tarea para mejorar y ser eficiente en cada uno de estos eslabones, ¿no? de eficiencia. Así que no voy a hablar de eficiencia energética, pero podríamos hablar después de varios eslabones que hemos trabajado también en conjunto con las cámaras empresariales. Pero, yéndonos del lado derecho de ustedes, donde estaba el lado de la demanda, aquí les muestro lo que es la demanda total de energía en Argentina. Toda la demanda que se necesita para que Argentina se mueva. Desde el año 1960 hasta... Ahí me volví a equivocar en 2014, créanme que tengo hasta 2024, pero se ve que puse una, corté y pedí otra que no corresponde. Pero bueno, créanme que desde el 2016 más o menos hasta la actualidad, eso no ha crecido así, sino que se ha mesetado. Un poco devenido de las políticas energéticas de aumento de las tarifas que sucedieron en presidencias pasadas, que se han continuado después en el tiempo, en mayor o en menor medida, pero ha hecho que la gente empiece a cuidar un poco más la energía, ¿no? De cualquier forma, este crecimiento, si ustedes se fijan, en 1960 andaba alrededor de 110, 120, 150, al 2014 andaba en 700. Eso significa que ha incrementado más o menos 5 veces, al menos, la demanda energética, pero no hemos aumentado 5 veces la población. Entonces, como personas cada vez consumimos más. Y como está desagregado allí, podemos también ver en ese crecimiento cuál de los sectores es el que más está involucrado. El que más está involucrado es el sector residencial, el segundo el transporte. Sumamos los dos, 60%, un poquito más del 60%. Y eso es importante porque eso depende de nosotros. Somos cómo nosotros consumimos la energía en nuestras casas. No estamos hablando de la industria, no estamos hablando del sector agropecuario, no, es cómo nosotros gastamos nuestra energía en nuestras casas. Y el segundo ítem es cómo nosotros gastamos la energía para ir a los lugares de trabajo, o ir a la facultad, estudiar, etc. O sea, depende en un 60% de nosotros. ¿Bien? Esa es una lección aprendida también, que no la puse, ahora mientras voy hablando debería haberlo hecho. Y si hacemos un pequeño zoom y nos quedamos solamente con la parte residencial, de arriba, del concepto o sea, solamente la parte residencial, la parte roja que está acá en esta figura, la dejamos sola y queremos aproximarla con una función lineal, los R cuadrados nos dan mal, entonces lo mejor que ajusta esto es una exponencial. Eso también nos tiene que llamar la atención. Significa, che, entre más o menos 50 años tenemos un crecimiento exponencial de la demanda de energía en esta residencia. En algún momento esto va a colapsar inevitablemente, que es lo que pasó en 2016, 2017 con la energía. Si no, tendríamos que estar poniendo atuchas en todo lado y no es posible económicamente ni financieramente. Pero de cualquier forma, si uno hace una radiografía un poco más de cómo consumimos la energía en nuestros hogares, el 60% se va en el acondicionamiento. En cómo nosotros nos aclimatamos en nuestros espacios. ¿No? El 8% calentamiento de agua, cocción, iluminación. Fíjense ustedes que si realmente queremos atacar el problema energético, tenemos que atacar la climatización. Sin embargo, ustedes ven que lo primero que uno ve en la tele es ir a comprar microondas categoría A, etc. ¿Está bien? Heladera doble A++, que ya no sabemos dónde ponerle más a las categorías, etc. Pero sin embargo tenemos que atacar la parte de climatización. Y la parte de climatización tiene que ver con nuestras casas están pensadas, no para mantener la energía que uno gasta, sino más parecido a una carga, donde siempre tenemos que estar gastando energía para, ya sea en invierno calentarla o en verano refrigerarla, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y frente a esta situación, en algún momento nos pusimos en contacto en un curso que hicimos con uno de los CEOs de la empresa del grupo Canter, que ellos estaban desarrollando un emprendimiento inmobiliario, ahí ven, se llama Chateau Harmony, ese es el Kempes, allá en la ciudad de Córdoba. Esto ya ustedes lo pueden ir viendo si van por la circunvalación, esto está justo atrás del ITV, de ahí.
Ese proyecto ocurrió en algún momento en la mente de esta persona y de su equipo, y aquí está ese render que salió de ahí. Es una torre, son 5 torres de 300 departamentos, planificado hace más de 6 años, 7 años. Los desarrollos de esta envergadura se planifican durante mucho tiempo y se ejecutan también durante mucho tiempo, donde tiene todos los amenities que hoy en día tienen disponible y conocen, desde plaza, ingreso, piscinas cubiertas, gimnasio, etcétera, todas las tendencias actuales que hoy tenemos, ¿no? Y si hacemos, a la hora de, el objetivo era tratar de hacer un diseño de edificio que fuera pensado directamente desde cero, que consuma menos energía. Ese fue el objetivo nuestro. El objetivo de la empresa era: hacemos lo que ustedes digan, entre comillas, siempre y cuando no tenga un sobrecosto en la construcción, ¿no? Esas fueron las únicas 2 máximas que tuvimos para trabajar. Armamos un equipo bastante interdisciplinario de esto, con arquitectos, con ingenieros, que nos complementamos también con los equipos técnicos de la desarrollista, y elaboramos un modelo que es lo que les quiero contar, ¿no? Entonces llevamos a una computadora los detalles de la arquitectura, ¿no? Ahí estamos viendo la torre número 3, detalle, un corte transversal, son 5 pisos, 60 departamentos, en los cuales tenemos 8 tipologías diferentes, con diferentes cantidades de dormitorios. Lo que nosotros tuvimos que hacer es levantar esto en el CAD, no sé si alguna vez han usado algún modelo de ese tipo. En eso se tienen que poner los espesores de los muros, a dónde están ubicados, dónde están las ventanas, dónde están los aleros, etc. Es un detalle muy complejo de analizar y de hacer, pero en este caso ya lo tenían hechos los arquitectos, así que nos lo dieron como dato, y a partir de ahí empezamos a simular el comportamiento energético, cambiando materiales, cambiando las ubicaciones de la ventana, de los aleros, etc. Vamos a entrar un poquito en detalle de eso. Y también buscamos alternativas de generación de energía. Y ahí encontramos, leyendo en bibliografía, que hay algo que quizás ustedes han escuchado nombrar, que se llama sistemas geotérmicos. En este caso particular se llama sistemas geotérmicos de baja entalpía. Ustedes, los que han escuchado nombrar, quizás sea el de alta entalpía, que son cuando ponen una central térmica arriba y aprovechan un agua, un fluido caliente, ¿no? Como por ejemplo en el terma de Río Hondo, allí se puede hacer. Esto se llama de baja entalpía porque se puede aplicar el mismo concepto, pero para departamentos. Esto ya es casi obligatorio en Europa, digamos. Muchas edificaciones, en España seguro, ya por reglamentación. ¿Cómo consiste esto? Allí en el lado izquierdo, ustedes tienen, la idea de esto es implantar una sonda, usar el terreno como un reservorio de calor. La temperatura del suelo, más o menos alrededor de los 15 metros para abajo, generalmente siempre es constante y más o menos vale la misma temperatura media anual del terreno de arriba. Por ejemplo, en Córdoba, para tener una idea, 15 grados y 16 grados. Entonces, ¿cómo funciona el sistema en verano, por ejemplo, en el lado izquierdo? Chupa aire que se traslada a un fluido, que es el etilenglicol, el mismo que usamos el refrigerante de los autos, y ese calor es transmitido hacia el suelo. Ese fluido pasa por ese lugar, disipa el calor, vuelve hacia adentro ahora de la residencia, se produce un intercambio de frío, de calor, lo mismo como ustedes quieran, con un fan coil, y termina largando el aire fresco adentro. ¿Está bien? En el caso de calentar pasa exactamente lo mismo, fíjense ustedes, perdón, para enfriar, el lado izquierdo tenemos, creo que lo dije al revés, ¿está bien? Pero bueno, funciona de un lado para el otro. Del lado izquierdo, cuando tenemos, por ejemplo, 30 grados afuera, se preacondiciona a 15, nos tira el aire a 15 grados. Al revés, para calentar, 4 grados, se precalenta a 14, 15, tira adentro a 15 grados, y después lo subimos a 20, lo que haga falta. Pero no es lo mismo el consumo energético de levantar esa masa de aire de 4 grados a 20 que de 15 a 20, ¿no? Entonces esto permite un ahorro muy grande de energía, porque lo único que necesitamos acá es transportar la energía. La energía acá que se usa es para el movimiento del fluido, no para generar energía. Aquellos que conozcan un poco más de esto, hay un coeficiente, se llama coeficiente de performance, que te vincula la cantidad de energía que consumís en función de lo que das.
las bombas de calor son los sistemas más eficientes que existen hoy en día en el mundo para hacer este tipo de climatizaciones. Y esto lo implementamos en el edificio, ahí les muestro una simulación. Allí está la torre 3, la que está atrás del color verde, no sé si la alcanzan a ver, que esa está simulada en un alto detalle, las otras no, por una cuestión de tiempo, simplemente computacional. Y ahí simplemente está simulado el 21 de diciembre de 2018, las 24 horas. Observen ustedes que ahí se puede ver también la sombra del camino que hace el Sol. En su camino el Sol irradia en cada pedacito de superficie de la torre número 3, llega el Sol, digamos, transfiere calor, ese calor se transfiere adentro dependiendo del material de la pared, o si es vidrio, la altura, etcétera. Eso depende un poco de la ubicación del Sol y de material, y eso se traslada hacia adentro también a un calentamiento de la masa de aire, y después complementamos con alguna tecnología, ¿no? Entonces, eso lo hicimos los 365 días del año, las 24 horas, y modificamos materiales de muro, entrepisos, techos, aberturas, cubiertas, persianas, etcétera, y fuimos buscando aquello que optimizara todo. ¿Bien? Después también hicimos las mismas simulaciones teniendo diferentes esquemas de generación. Ya les adelanté que usamos sistemas geotérmicos, y también armamos sistemas, uso eficiente con tecnología LED, maximizamos la luz natural, que si ustedes se fijan ahí también, podemos ver cuándo entran los rayos hacia adentro, generando locales vivos, mucho más iluminados y más preparados para el ojo que en otro lado. Cuando llegamos al resultado más óptimo, podemos ver que en la climatización, por ejemplo, llegamos, miren, la naranja y la de color verde, la color verde tiene las soluciones de energía renovable y soluciones de eficiencia. Bajamos el 89% en la climatización, 92% en la energía para mantener la temperatura más o menos estable en la piscina interna, en el uso del agua caliente sanitaria, etc. En definitiva, una reducción global del 70% de energía. Y algo muy importante para la empresa es que estos complejos no tienen gas natural. Entonces, todo el ahorro que se generó de no tener que tener las instalaciones de gas natural permitieron pagar estos costos. Con el cual vino la tercera lección aprendida. El desarrollo de la torre número 1 implicó el mismo costo de construcción, aunque fue más dificultoso de encontrar la mano de obra, ¿no? Porque ahí son materiales nuevos, que los constructores decían, che, pero ¿cómo hacemos esto? No había mucha gente capacitada para desarrollar construir en esta escala con ese tipo de tecnología que nosotros utilizamos, un ladrillo microcelular muy especial que se hace en emisión, ¿no? Que también fue engorroso, pero bueno, la empresa lo quiso aceptar. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo? Ahí te muestro después. Pero algo muy importante, esto no se vendió nada. Porque la empresa lo puso al mismo costo que tenía las empresas al frente, que son las torres de gama, que son un desastre, no sé si alguno vive ahí, es un desastre, o sea, son como nuestras casas. ¿Está bien? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaba que la gente no adoptara eso? Que vino el don CEO y que dijo, acá hay un problema de marketing y acá hay un problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir un 20% el costo de la vivienda. Las vendió todo en menos de un año. Entonces, no solamente le salió, la rentabilidad del desarrollo fue mejor. Ganó muchísima más plata a esto. Y eso es una lección tremenda para mí, digamos, para nuestro equipo. La sostenibilidad, la energía renovable también genera un marketing y hay un mercado para eso. Y no porque haya gente que lo pueda pagar es malo. Da un puntapié inicial a este tipo de cosas. Y un poco respondiendo a tu pregunta, ahí a la izquierda hay unas fotos en el año 2018 donde esto comenzó. Fíjense que hay unos huecos ahí para meter los sistemas geotérmicos, algún avance de la obra. En 2019 ya casi estaba construido la torre número 1, y acá tenemos un evento que ocurrió hace poquito más de 2 años, 3 años casi, donde ya se inauguró la primera torre, ya hay gente viviendo ahí. Ya en la actualidad hay viviendo gente en la torre número 2, que es la de aquel lado, y se está por entregar la tercera torre que está atrás, que es la simulada, y la 4 y la 5 ya se está construyendo. Y ya lo pueden ver porque esto ya es un desarrollo que se ve desde afuera, ¿no? Lamentablemente no me di cuenta de sacarle una foto a los sistemas geotérmicos para que lo puedan ver, pero de nuevo, esto es un emprendimiento
local, único en América Latina, que salimos premiados con esto para presentar el proyecto, pero nunca encontramos la plata para ir a aceptar el premio. Había que viajar a Europa, a nadie le interesaba. Pero bueno, frente a esto también hicimos muchas otras acciones. Ahí conocimos otro actor importante, la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, quizás lo conocen, que también nos financió algunos proyectos similares a menor escala, pero en algunos hoteles de la ciudad de Córdoba, incluso también en el Mercado Norte. El Mercado Norte, por ejemplo, sufrió drásticamente porque pasaron la facturación eléctrica de pagar al día de hoy, no sé, 100.000 pesos, pagar 800.000 pesos por mes, de un mes al otro. Entonces muchos locales, que son más de 100 locales, empezaban a cerrar y bueno, comenzamos nosotros a trabajar con ellos para ver si podíamos reducir su consumo, maximizar la iluminación natural, etc. Fue algo que nos costó. Nada de las cosas que pudimos generar como propuestas se pudieron hacer en el mercado, porque toda esa infraestructura que está ahí tiene cuidado histórico, ¿no? Entonces, no me acuerdo bien cómo. Es un patrimonio histórico, perdón, entonces no se puede tocar nada. Y entonces totalmente ineficiente, construido hace muchísimo tiempo, y no se puede hacer ningún tipo de intervención. Pero bueno, la cuestión es que se intentó hacerlo y ya por lo menos tienen el abanico de posibilidades. Pasemos a ver algún segundo ejemplo. Creo que ando muy mal. Muy mal. 38. Perfecto. ¿38? Wow. Bueno, escuchando, nos animamos, como conocimos a ADEC, había un proyecto de generación de un mapa de análisis de viabilidad técnico-económica. Esto fue un proyecto elaborado por 2 cámaras empresariales que dijeron, che, necesitamos conocer en aquel entonces cuáles son las posibilidades de negocio relacionadas con la energía renovable. No nos queremos quedar afuera. Nos presentamos de cara dura, como tiene que ser. Y ahí empezamos a pensar, cuando tuvimos que empezar a elaborar los informes, cómo cuantificamos la radiación solar, el régimen de viento, la fuente, cómo hacemos esas cosas, cómo metemos la infraestructura eléctrica, las condiciones territoriales. Y fue la segunda vez que nos encontramos ya con los sistemas de información geográfica y dijimos, wow, ahí fue nuestra segunda vez. Digo la segunda vez porque Fernanda me lo hizo conocer en algún momento en la incubadora, pero nunca le entendí lo que me quería transmitir en su momento, cuando estuvimos preincubando una empresa de base tecnológica. Y eso también nos llevó a tener una lección aprendida, que es escuchar todo el tiempo las necesidades del sector industrial y las necesidades del sector gubernamental. Y escuchar, uno no escucha desde la oficina sentado, ¿no? Uno escucha cuando participa de los lugares donde están estas personas, donde están las cámaras empresariales, donde está el sector gubernamental, que son muchas veces las conferencias, las reuniones, que no son típicas de los investigadores o de las personas que trabajamos en ciencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy un poquito más rápido. Encontramos un GIS en algún momento, se sumó Rocío al equipo de trabajo, le decimos, Rocío, ¿te animás a hacer esto? Sí. Rocío trabajó, elaboró un modelo. Después le pueden preguntar un poco más de detalles rápido a ellos, porque si no me van a matar. La idea, esto es para alguien que no conozca de GIS, creo que ustedes ya conocen todo, conocen cómo es esto. Es un detalle muy, muy fino, pero nos permite a nosotros saber a dónde está la cobertura agrícola, en particular del maíz. Y acá transformamos, del lado derecho, están todos los datos satelitales que ustedes conocen, los píxeles, etc. Y tenemos que ser capaces de esos píxeles transformarlos con multiplicaciones, divisiones, etc. a una masa. En este caso particular, una masa de residuo agrícola. Y con esa masa de residuo agrícola georreferenciada, acoplarla con un proceso industrial y con eso poder calcular la posibilidad de generar biodiesel, bioetanol, residuo agrícola de cosecha, electricidad, etc. Entonces, eso estuvo encargado Rocío, estuvimos trabajando muchísimo con eso, lo logró a mitad de su tesis, y la segunda parte de su tesis estuvo enfocada en generar algoritmos que nos permitan optimizar una bioplanta. Y entonces ahí tienen ustedes un mapa de calor, el lado izquierdo, de donde está el residuo agrícola de maíz. Y luego nosotros vemos cuál es el mejor sitio, si ustedes se fijan aquí, cerca de Unión, ¿está bien? Ponemos una bioplanta en el mejor lugar, con un radio de acumulación de esa biomasa de 60 kilómetros, y luego esa bioplanta se la come. Como quien come una manzana,
también como una muerde, y después, a partir de eso, sacamos de ahí ese residuo y pasamos a una mejor ubicación que es más o menos cercana al centro de Córdoba y la vuelve a comer esa bioplanta. Y así la vamos comiendo con una manzana, tal cual. La cuestión está que a medida que nosotros vamos haciendo eso, eso nos permite sacar algunas otras condiciones de allí, de la bioplanta, como por ejemplo la disponibilidad, la reutilización, los campos vinculados, la cantidad de contratos que uno tiene que hacer con los campos para recibir ese residuo agrícola, el número de viajes, la potencia, los costos, los puestos de trabajo, las emisiones, etc. ¿Está bien? Entonces es un modelo que nos permite a nosotros tener mucha salida y poder tomar decisiones en función del parámetro que ustedes quieran. Y ahí tienen dos esquemas diferentes de aprovechamiento de la biomasa, ¿no? Del lado izquierdo ustedes tienen 5 bioplantas muy grandes, de 60 kilómetros, donde hay 5 en toda la provincia y son muy, muy, muy grandes. Y del lado derecho ustedes tienen 20 bioplantas muchísimo más chiquitas, más tirando a una generación distribuida, donde el radio de recolección es variable porque, bueno, muchas veces en un año se siembra en un lado, después se siembra en el otro, etc. Entonces el radio tiene que ser variable y en cualquiera de los dos, y podemos ir en un escenario de un lado al otro, ¿no? Entonces ese fue un poco la tesis de Rocío, el cual también nos ha llevado muchísimas veces a publicar, muchísimas publicaciones, de hecho también se doctoró hace recientemente poco, pero también nos permitió vincularnos con un proyecto de ADEC, con, aparte de la Cámara de la Industria Energética de Córdoba, con Cabiocor, que es la Cámara de la Industria de Bioenergía, para elaborar una planificación para ver si esto se puede llegar a concretarse localmente. Bueno, y esta fue la primera vez que se hizo una planificación entre 2 cámaras empresariales en toda Argentina, financiada por esta Agencia para el Desarrollo, y también nos permitió ayudar o complementar o dar ideas o dar elementos para la ley 10.721 que promueve, ¿no? Fomenta el uso de bioenergía y biocombustible en la provincia de Córdoba, ¿no? Voy más rápido, Machine Learning, con esto, porque si no me van a matar. Redes eléctricas, no voy a entrar en detalle, simplemente uno de los problemas de la energía eléctrica es que no se puede almacenar. Necesitamos generar exactamente igual que la demanda. ¿Cómo hace Camesa para esto? Ahí tienen una curva, que ustedes tienen la curva de color violeta, rosita, violeta, no sé, que es una curva prevista, un pronóstico que hace Camesa. ¿Está bien? Y después en rojo está la demanda real, que tiene que tratar de ir acoplándose. Tengan en cuenta que a medida que la demanda va traccionando el lado derecho, ¿se acuerdan de la cadena energética? Vamos prendiendo nuestras cafeteras, nuestras cosas, vamos llegando, se va necesitando energía, voy prendiendo centrales en todo el territorio argentino, voy generando un montón de cosas, es algo bastante complejo de analizar y de pronosticar, ¿no? Fíjense que también tienen ahí una curva en color verde y otra en azul, que son un día antes y una semana después, esto es muy variable. También es uno de los problemas, depende muchísimo de si es lunes, si es sábado, si es feriado, si hace mucho calor, mucho frío, si juega la Argentina, fíjense ustedes que eso también es algo, los picos de mayor demanda es cuando juega Argentina. Pero, ¿qué significa económicamente? Acá le estamos agarrando un 3%, ¿no? Parece, uno dice un 3%, anda re bien. Pero cuando miramos el costo, fíjense que ese errarle un 3% implica cerca de 1.000 millones de pesos por día. Estamos hablando de la demanda en energía. Pasa que es un número extremadamente grande. Y esto abre una posibilidad, Cabeza, ¿les parece que nosotros intentemos ahorrar el 0,001? Sí, por supuesto. Bueno, una de las intervenciones y la propuesta que cual nosotros le hicimos a Camesa. ¿Cuál es el problema con esto? Si nosotros resolvemos, si nosotros estamos acostumbrados a hacer un pronóstico, si tenemos la ecuación diferencial, bueno, nos vamos por cualquier algoritmo muy simple y realizamos una discretización y avanzamos en el tiempo y chao. Ecuación de Newton, por ejemplo, sin ir más lejos, dinámica molecular. Ahora, ¿qué pasa con esto? No tenemos una ecuación diferencial que hacer nada. Pero bueno, esto justamente los modelos de Machine Learning permiten, sin tener absolutamente nada de información en el medio, aproximar de alguna forma, en realidad, después podemos entrar si quieren un poco en detalle, pero utilizamos algunos modelos de redes neuronales muy especialmente formadas para tener memoria a largo plazo, que nos permiten realizar ajustes.
Aquí tienen a la derecha arriba la demanda, ¿sí?, completa de los últimos 25 años, un zoom de la última parte, y acá tienen la demanda en naranja, real, y en negro la predicha por el modelo. Aquellos que, y acá tienen otro zoom, ¿no?, un poquito más abajo, fíjense que está muy, muy bien y copia muy bien la demanda eléctrica de la provincia de Córdoba, ¿no? No es nación, es provincia de Córdoba. Y fíjense que tenemos algunos resultados que hablan, acá a la derecha en la tabla, de un error del 3% en promedio, lo cual estamos muy cercanos a lo que utiliza hoy en día Cabeza. Para eso, acá hay un error, de aquellos que conozcan un poco más de redes neuronales, es muy profunda, tiene muchas neuronas, porque también tiene mucha variabilidad esto, pero fue necesario optimizarla por ese lado. ¿En qué estamos hoy en día? Analizando dónde falla, en ese 3%. Generalmente, donde falla peor es en tratar de predecir la demanda de los días martes, cuando el lunes fue un feriado. ¿Está bien? Entonces, todo ese tipo de información, que son los oráculos que uno tiene después de desarrollar un modelo, nos van a permitir después etiquetar o generar columnas nuevas que nos permiten mejorar el algoritmo, y en esa etapa estamos. ¿Por qué estamos en esa etapa? Porque también estamos trabajando en un observatorio de energía, que ya estamos trabajando hace rato, donde cuantificamos y hacemos mucho web scraping, digamos, robamos mucha información, perdón, extraemos información de la web pública de muchos lugares y llevamos cuantificado dentro de este observatorio algunos indicadores de crecimiento. Por ejemplo, ahí tienen algunos de la potencia, de la generación de energía, de las emisiones en función del tiempo, y sí nos interesa tener buenos pronósticos de esto para poder ayudar a la provincia que se tomen buenas decisiones, o decisiones basadas en datos, por lo menos. Buenas decisiones ya es un adjetivo bastante complejo. Finalmente, algunas lecciones aprendidas, bueno, se las fui enumerando, digamos, allí como en la presentación. A mí no me gusta terminar las presentaciones con conclusiones, porque voy a decir qué conclusiones podés hacer. Sí, lecciones aprendidas, que lo que fuimos aprendiendo como equipo de trabajo durante el tiempo, ¿no? Que bueno, la hemos discutido allí. Y algunos agradecimientos, hemos trabajado con un montón de personas, también bastante, al igual que ustedes, somos un equipo de trabajo muy interdisciplinario, donde hay arquitectos, ingenieros, contadores, etcétera, en todas las especialidades. Cada uno han estado participando en diferentes estadios de los procesos. He aprendido un montón de la gente también de las cámaras empresariales, que también formo parte, de cómo uno tiene que mirar los proyectos para pensar que eso sea tangible para la industria local. Y por supuesto a los lugares de financiamiento para los estudios básicos y también para las transferencias tecnológicas. Me fui de hora, pero muchas gracias.